Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar del tema de imperialismo, primera parte. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan conocer las razones por las que las potencias imperialistas buscaron zonas geográficas estratégicas en el mundo para colonizarlas. Puedan establecer semejanzas y diferencias entre los conceptos de colonia, protectorado y enclave y puedan identificar las principales colonias de las potencias imperialistas del siglo XIX en el mundo. Concepto de imperialismo. El imperialismo es una fase del capitalismo, es un periodo de la historia de la humanidad, ¿sí? Donde hay una potencia o un grupo de potencias que dominan política y económicamente a países pobres, a países subdesarrollados o menos desarrollados. Estas potencias, recuerda, se hacen poderosas, ¿sí? Gracias a la revolución industrial. Recuerda ya que en la segunda revolución industrial, por ejemplo, surgen potencias, no solamente ya Inglaterra, sino también, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Alemania. El imperialismo entonces es una etapa en la cual las grandes potencias capitalistas se disputan o luchan entre sí por la ampliación de sus mercados, es decir, por lugares donde vender sus mercancías, los productos que sus propias empresas fabricaban, y buscaban también zonas de acceso a materias primas, es decir, a recursos naturales. ¿Dónde encontraban estas zonas de materia prima, estas potencias? En el África especialmente, pero también en el Asia, también acá en América y también en Oceanía. Es más, en esta caricatura que puedes observar en la diapositiva, podemos ver, por ejemplo, al emperador de Alemania, al Kaiser, a la reina de Inglaterra y a otros emperadores, ya sea de Japón, por ejemplo, por aquí, dividiéndose el mundo, ¿sí? Porque las potencias se van a dividir el mundo entre sí en el imperialismo. Recuerda que este proceso se aceleró con el desarrollo de la segunda revolución industrial. El imperialismo se desarrolla a fines, o mejor dicho, a mediados del siglo XIX hasta el siglo XX, ¿sí? Hasta mediados del siglo XX. Ahora, si somos más específicos, más exactos, según algunos historiadores, se da desde el año 1875 al año 1914, en que empieza en la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar de las características del imperialismo. Vamos a comenzar por las características económicas. En el imperialismo hay un afán, un interés de las grandes potencias por controlar mercados, es decir, lugares o zonas donde estas potencias puedan vender sus mercancías, puedan vender sus productos, ¿sí? Eh, También estas potencias van a buscar zonas de abundante materia prima, es decir, zonas de recursos naturales. Y también van a buscar pues mano de obra barata, generalmente países pobres, ¿sí? Donde su población, debido a la pobreza en la cual vive, va a ser más fácil de captar por parte de estas empresas y estas empresas les van a pagar pues un salario mínimo a estos pobladores por trabajar en sus empresas, mientras estas empresas cada vez obtienen más ganancias haciendo más ricos a sus grandes empresarios, a sus dueños, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Otra característica económica del imperialismo es la formación de grupos económicos, de grandes grupos o bloques económicos, como por ejemplo los monopolios y las empresas transnacionales. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio es cuando una sola empresa, de ahí viene el nombre de mono, que significa uno, un monopolio es cuando una sola empresa concentra la producción total y por lo tanto también la comercialización de un determinado producto. Un monopolio es cuando una sola empresa
controla toda la producción y comercialización de un determinado producto, de una determinada mercancía. Por lo tanto, esa empresa monopólica puede subir el precio de ese producto cuando quiere, sin temor a que caiga en crisis. ¿Por qué? Porque no tiene empresas que compitan con ella, porque es la única que vende esa mercancía o ese producto. Por eso es que no le importa si sube el precio del producto que vende, obteniendo cada vez más ganancias. ¿Qué es una empresa transnacional? Una empresa transnacional es aquella que tiene inversiones en varios países del mundo, en casi todos los países del mundo. Posee filiales en otros países diferentes al originario, ¿no? ¿Sí? Tiene influencia, en otras palabras, a nivel mundial. De ahí viene el nombre de transnacional. Ejemplo de empresas transnacionales. Por ejemplo, la Coca-Cola. La gaseosa Coca-Cola no solamente está en el Perú, también está en Japón, en Estados Unidos, en México, en Europa, en Canadá, etc. La empresa General Motors, la empresa de automóviles, por ejemplo, Toyota, la empresa de zapatillas Nike, por ejemplo, de los productos Nike, ¿sí? La empresa Sony, LG o Samsung son ejemplos de empresas transnacionales. Ahora, tenemos tipos de monopolio. Tenemos, por ejemplo, el truch. El truch consiste en la unión de empresas cuyo objetivo es controlar la producción en el mercado, pero estas empresas pierden independencia y se aglutinan en una única empresa mediante la realización de alianzas económicas. En otras palabras, un truch es cuando un grupo de empresas de un determinado producto se unen. Se unen y cada una de ellas pierde independencia, ¿sí? Y se crea una sola empresa. En otras palabras, se convierte en una empresa monopólica para tener el control total de ese producto y de esa manera ganar u obtener más ganancias. Ejemplo de un trush es la corporación Rockefeller, ¿sí? Que dirige grandes empresas como la Standard Oil of New Jersey, que tenía como representante aquí en el Perú, por ejemplo, la IPC, a la International Petroleum Company. ¿Qué es un cártel? Un cártel es la unión de empresas, es una asociación de empresas de la misma rama industrial, es decir, que produce un mismo producto, en la que cada una conserva su autonomía, es decir, no pierden independencia, pero sí se reúnen entre ellas para determinar el precio de un producto, ¿sí? Sin perder independencia. Ejemplo de ello, ejemplo de un cártel, como lo vamos a ver más adelante ya en Historia Universal, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como por ejemplo la OPEC. Ahora vamos a hablar del holding. El holding es una sociedad formada por una empresa que posee en otras el número de sus acciones suficiente como para controlar su actividad. Domina el mercado sin necesidad de competencia. En esta caricatura, por ejemplo, podemos observar a un empresario burgués, quizás también un político, ¿sí? Comiéndose una parte de la tierra, ¿sí? Y dándole unas migajas de ella a un trabajador, lo cual es una caricatura que nos demuestra, pues, la explotación por parte de la burguesía a los trabajadores durante el imperialismo. Otra característica económica del imperialismo es la exportación de capitales. La exportación de capitales, es decir, la inversión de potencias en varios países del mundo. En otras palabras, esto está relacionado con las transnacionales. Una empresa que exporta capitales fuera de su país originario, ¿sí? O sea que pone empresas o pone filiales en otros países que no es pues el originario donde surge esta empresa. Otra característica del imperialismo es que en esta etapa de la historia se consolidan los bancos. Como todos sabemos, los bancos lo que buscan es
lucrar con el dinero de la gente, ¿no? Lo que hacen los bancos es pues simplemente prestar dinero, pero a cambio de un interés a futuro. Y esas tasas de interés son muy altas. Y en otras palabras, los banqueros no producen nada, simplemente ganan dinero, lucran con el dinero, prestando dinero, ¿sí? Muy bien. También otra característica del imperialismo es el surgimiento del capital financiero. ¿Qué es el capital financiero? Es la fusión del capital industrial y el capital bancario. Nace como producto del financiamiento por parte de los bancos a los grandes empresarios, a las grandes empresas industriales, ¿sí? Para que éstas formen su propia propiedad, ¿no? Formen su propia empresa y de esta manera obtengan más ganancias. En otras palabras, el capital financiero hace referencia cuando los bancos prestan dinero a los grandes empresarios y estos grandes empresarios con ese dinero que le prestaron los bancos compran más capital, más máquinas y generan más ganancias y se hacen cada vez más ricos. Ahora vamos a hablar de las características políticas, de las características políticas del imperialismo, ¿sí? Se forman grandes imperios coloniales, lo que se conoce como el neocolonialismo, ¿sí? Por ejemplo, Inglaterra, Francia, Alemania, que van a controlar varias zonas geográficas estratégicas en el mundo, como lo vamos a ver dentro de unos minutos, ¿sí? En esta caricatura, por ejemplo, podemos observar a un pulpo que hace referencia a una potencia industrial que se está quedando con muchos recursos o con muchas cosas muy importantes de un país, ¿no? Por ejemplo, con torres de petróleo, ¿sí? Con sus armas, con sus bancos, con sus embajadas, tiene el control total, ¿no? ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a diferenciar los términos de colonia, protectorado y enclave. Una colonia es cuando una potencia imperialista tiene el control total de un área geográfica, ¿sí? De una zona geográfica del mundo, ¿sí? Estas zonas, estas regiones territoriales que están siendo colonia de una potencia, no tienen un gobierno propio, sino que dependen totalmente de una potencia. Dependen a nivel político porque los funcionarios que gobiernan esas colonias no son de esas colonias, sino son de esta potencia imperialista. De igual manera, también tienen una dominación económica, ¿sí? Son las grandes potencias imperialistas las que controlan la economía de estas colonias y explotan sus recursos. De igual manera, también hay un control cultural, donde donde la potencia imperialista impone el idioma, impone la religión y rechaza las costumbres locales de la colonia, ¿sí? Bueno, colonias, ¿sí? Se pueden dividir los dominios de ultramar. Son las colonias que tenía Francia. Son las colonias equivalentes a una provincia francesa, fuera de los límites de Francia, fuera de los límites del Estado francés. Bueno, los colonos, o sea, los pobladores de estas colonias francesas, tenían derecho a nombrar a sus propias autoridades locales y elegir a sus representantes para el Parlamento. El Parlamento estaba ubicado pues en Francia, ¿no? ¿Sí? En el caso de Inglaterra simplemente se llaman dominios. Se sobreentiende que son dominios ingleses. Son las provincias que estaban fuera de Inglaterra, fuera de esta isla llamada Inglaterra.